Amén, gloria a Dios. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente queremos darle toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar aquí reunidos en familia. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico dirigido por nuestro pastor Luis Alberto García desde Cuba. El tema para el día de hoy es infierno, mito o realidad. Antes de pasarle con nuestro pastor, quiero mencionarles que tenemos un grupo público en Telegram y canal de YouTube a nombre de Señales antes del fin. También una página de Facebook a nombre del pastor Luis Alberto García. Le pedimos por favor que se suscriban a nuestras páginas. También van a encontrar también mucha información y en las mismas estoy colocando el link de Google Meet de todas nuestras reuniones en vivo para que ustedes puedan también estar con nosotros. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida desde Cuba a nuestro pastor Luis Alberto García para que comience con este maravilloso estudio de la palabra de Dios. Bienvenido, pastor Luis. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, mi hermana Silvia. Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor por permitirnos, pues, grabar este mensaje. El infierno, mito o realidad. Creo que un mensaje muy importante en este tiempo. Así que aprovecho para saludar a todos los hermanos que van a escuchar este mensaje en el canal de YouTube, en la página de Facebook. Y quisiera saludar allá en la Argentina al pastor Humberto Miranda. Saludar allá a nuestro amado hermano, el pastor Humberto. Y bueno, pues nada, vamos a dar comienzo al tiempo de estudio. Primeramente vamos a orar para que el Señor nos dirija y tome el control de este tiempo. Bendito seas tú, Señor nuestro Dios, el Rey del universo. Te damos gracias en esta hora por este día. Gracias por tu infinito amor y misericordia. Te rogamos, Dios mío, podamos grabar este estudio, Señor, que este estudio sea de bendición, de exhortación a tu pueblo y a todo aquel que lo escuche, Señor. Que este estudio no solamente llegue a tu pueblo, llegue, Señor, a los inconversos. Que este estudio llegue a aquellos que se apartaron porque necesitan, Dios mío, volver nuevamente a la senda antigua. Tu pueblo necesita volver a la senda antigua. Los inconversos necesitan encontrarse contigo y recibirte en sus corazones. Y aquellos que se apartaron necesitan reconciliarse contigo, Señor. Por eso te rogamos que este mensaje llegue a cada lugar de este planeta, Señor, y que produzca fruto en cada corazón. Te rogamos que podamos, Dios mío, desarrollar este tiempo de estudio y que el Señor tome el control de la electricidad para que podamos desarrollar este mensaje y este mensaje pues llegue a muchas vidas. Te rogamos que los hermanos puedan compartir este mensaje con toda persona que conozcan y que, Dios mío, podamos, Señor, ver, Dios mío, el resultado, Padre amado, de tu palabra, la cual dice que no vuelve atrás vacía. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Yo le había dicho en inicio, mi hermana, leer Marcos 9, 43, 44, pero vamos a leerlo hasta el 48. Amén. No hay Gloria a problema. Dios. Marcos capítulo 9, verso 43 al 48. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Amén.
Gloria a Dios. Amados hermanos, pues estamos viendo que Jesús está haciendo una advertencia terrible, una advertencia para tomar en cuenta, y me gustaría pues analizar paso a paso cada palabra que el maestro dijo. Lo primero dice: si tu mano te es objeto de caer, córtala y échala fuera de ti, porque te es mejor entrar manco, o sea, con una sola mano, al reino de los cielos, que no ser echado con las dos manos en el infierno. Y amados hermanos, ¿y por qué el Señor pone este ejemplo? Sencilla y llanamente, en este mundo hemos visto terribles cosas que se han cometido. Y una de ellas, los derramamientos de sangre, los asesinatos. Y los asesinatos en su totalidad se cometen con las manos. Se roba con las manos, se hurta. O sea, que literalmente el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros de que hay cosas en nuestra vida que tenemos que desechar, que tenemos que dejarlas en el camino, porque dejando estas cosas nos garantiza el entrar a la vida eterna. La Biblia dice que los ladrones no entran en el reino de los cielos. La Biblia dice que los homicidas no entran en el reino de los cielos. Es por eso acá este ejemplo de la mano. Pero también dice que si tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo fuera de ti, porque te es mejor entrar con un pie en el reino de los cielos que no ser echado con los dos pies en el infierno. Dice: donde su gusano no muere y donde el fuego no se apaga, no puede ser apagado. La Biblia dice que los pies de los inicuos están presurosos al mal. Los pies representan esto, la carrera del ser humano por ir al mal, por hacer lo que no conviene, por hacer lo que Dios aborrece, lo que a Él le desagrada. ¿Qué quiere decir? Que nuestro andar debe ser firme y no como la inmensa mayoría de la humanidad hoy en día está viviendo. Sus pies se apresuran al mal. Y vea que dice que se apresuran al mal para derramar sangre. O sea que los pies y la mano van bien unidos en todo esto. Pero también dice: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo fuera de ti, porque te es mejor entrar en el reino de los cielos con un ojo que no ser echado con los dos en el infierno, donde el gusano no muere y donde el fuego no puede ser apagado. El Señor siempre recalca, cada vez que pone uno de estos ejemplos, recalca, uno, que las personas que no dejan atrás su vida pasada, toda persona que no nace de nuevo, toda persona que no se arrepiente, toda persona que no detiene sus pasos de ir al mal, pues sería echada en el infierno. Y dice que allí el gusano no muere y el fuego no se apaga. ¿Y por qué el ojo? La Biblia dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y dice: si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo será tenebroso. Mas si tu ojo es benigno, es bueno, todo tu cuerpo pero está en perfecto estado. Entonces vemos que son muchas las cosas que son objeto de caída para el ser humano. Ocasiones de caer se llama el subtítulo de este pasaje. Y el Señor recomienda a la humanidad arrepentirse de sus pecados. ¿Por qué? Porque el no arrepentirse trae consecuencias terribles, nefastas.
no es una consecuencia que es tal vez por 5 minutos, por 10 minutos, por un año, por 20 años. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. ¿Qué quiere decir esto? Amados hermanos, yo he meditado todos estos días de que todos hemos cometido errores en la vida. Todos hemos cometido errores. Y vemos que muchas veces las consecuencias de nuestros errores nos acompañan mientras vivamos en esta tierra. Por ejemplo, una persona que no se casa en la voluntad de Dios. Esta persona que se casa fuera de la voluntad de Dios, pues va a acarrearse consecuencias que mientras viva, las va a arrastrar. Problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas de toda índole en la familia. Y son consecuencias que uno va afrontando día tras día. Y quien pone este ejemplo puede poner muchísimos más. Ahora, las consecuencias más terribles no se afrontan aquí en la tierra, en la vida. Las consecuencias más terribles se afrontan en la eternidad. Y es lo que necesitamos entender. Y el Señor está diciendo que si la humanidad, si el ser humano no se arrepiente, no se aparta de sus pecados, no abandona la vieja manera de vivir, pues va a tener consecuencias. Fíjese que el verso 44, 46 y 48 de este capítulo 9 del Evangelio de Marcos dice: donde su gusano no muere. Está hablando de eternidad. Y donde el fuego no puede ser apagado. Está hablando de un fuego eterno. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Para aquellos que niegan la existencia del infierno, para aquellos que niegan que hay vida después de la muerte, y para aquellos que tienen confusión acerca de la palabra infierno, Hades y todo esto, para aquellos que dicen que Seol es sepulcro y no sé cuántas explicaciones dan, y muchas veces son personas que desconocen el hebreo. Nuestra hermana Silvia nos va ahora a leer, tomando de parámetro el libro Historia del Futuro. Es mi hermana, Historia del Futuro. Amén, pastor. Del libro Historia del Futuro del doctor David Aymon, la definición de Seol e infierno y Hades. Amén. Hades, Seol y Hades, la definición. Adelante, mi hermana. Amén. El Hades o infierno. Definición. En el Nuevo Testamento, la palabra utilizada para describir el lugar de tormento para las almas rebeldes contra Dios es Seol en hebreo. Es traducida como Hades o infierno. Esta palabra Hades aparece 10 veces en el original griego del Nuevo Testamento. Al traducirse al Antiguo Testamento, al griego en la versión Septuaginta, fue necesario buscar una palabra equivalente a la voz hebrea Seol. Se escogió entonces la palabra Hades, puesto que en la cultura griega ese nombre se aplicaba al dios del país de los muertos y al mismo país de la muerte. Para los griegos, el lugar de la sepultura o morada de los muertos era un lugar subterráneo, un sitio oscuro, triste y sombrío donde reinaba Plutón. Por esta razón, los autores del Nuevo Testamento emplearon la palabra Hades. Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo quisiera explicar la palabra Seol, dado que, como yo había dicho minutos antes, la palabra Seol ha sido muy mal interpretada, por ejemplo, por sectas como los Testigos de Jehová,
entre otros. Aún dentro de las iglesias evangélicas hay personas que tienen el mismo criterio de los testigos de Jehová, entre otros. La palabra Seol en hebreo no significa sepulcro como la han tratado de traducir. Digo han tratado porque obviamente los que han hecho esta traducción desconocen el idioma hebreo, que en principio fue la lengua en la cual se escribió lo que conocemos como el Tanaj o Antiguo Testamento. Y Tanaj viene de Torah, Nevi'im, Ketuvim. O sea, Torah, lo que en el cristianismo se conoce como Pentateuco, los libros que escribió Moshe o Moisés. Ketuvim se refiere a los libros históricos. Por ejemplo, el libro de Ruth, entre otros. Y Nevi'im se refiere a los libros proféticos del Antiguo Testamento. Esto conforma la palabra Tanaj, que se refiere al Antiguo Testamento. Ahora, la palabra Sheol en hebreo se refiere al receptáculo de las almas. Y esto mi hermana Silvia, pues en breve va a explicar esto, que lo que es. Es el lugar, es un lugar geográfico subterráneo, bajo la tierra, donde van las almas de los condenados. De los condenados. Antes de Cristo, y quiero resaltar esto, la Biblia habla de la existencia de 3 paraísos. El primer paraíso se encontró en el Edén, en el huerto del Edén, donde se desarrollan los primeros 3 capítulos del Génesis, o Bereshit en hebreo. Luego que el hombre cae y peca contra Dios, pues entonces ya la muerte entra al ser humano. Mientras Adán y Eva estaban en el huerto de Edén, no conocían la muerte. La muerte no era para el ser humano. Dios hizo al ser humano eterno. Podemos ver Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Amén. Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y yo, luego que la hermana Silvia pues nos explique acerca de las características del Seol o del infierno, pues vamos a explicar esto acerca de lo que es la eternidad. Entonces, pues la palabra Sheol, amados hermanos, es esto, el lugar, un lugar geográfico bajo la tierra, donde van las almas de los condenados. Pero luego que la muerte entró al ser humano, el Seol fue dividido en 2. Los justos iban a lo que se conoce como el seno de Abraham. Esto usted lo puede ver en Lucas capítulo 16, versos 19 al 31. Que no lo vamos a leer ahora porque para ir avanzando. Lucas 16, 19 al 31. Se desarrolla la parábola del rico y Lázaro. Y para aquellos que dicen que no es literal, pues créanme que Cristo no contaba historias inventadas, porque muchos tienen al Señor Jesucristo como cuentero, contador de historias, de fábulas, cual si estuviéramos leyendo
la mitología griega. No. Las parábolas eran ilustraciones de historias reales. El Señor menciona nombres. Al rico lo llama al pobre lo llama, al mendigo lo llama por su nombre. Eleazar, en hebreo, Lázaro, traducido, ¿verdad?, al español. Pero no solamente aparece Eleazar o Lázaro, que de donde pues se inventó el diablo, inventó esto de San Lázaro, o lo que se conoce como en la tradición yoruba Babalú Ayé. De ahí se inventó. Vean cómo Satanás pues tergiversa todo lo que tiene que ver con la escritura. Bueno, está Lázaro, el rico, pero hay un personaje que aparece en la historia, Abraham, conocido en el judaísmo como Abraham Avinu, nuestro padre Abraham. Estos tres personajes aparecen en esta parábola, en esta historia que el Señor contó. Lo que quiere decir de que no era una historia, una fábula, no era una leyenda, no era un mito, no era un cuento para entretener a los judíos. Era una historia real, la cual el Señor Jesucristo estaba contando en este momento. Y la estaba contando para que los fariseos de aquel tiempo entendieran. Porque la palabra de Dios dice que la vida y la inmortalidad fueron dadas a conocer por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, la palabra Sheol es este lugar. Y este lugar fue dividido en dos. Los justos iban a este lugar conocido como el seno de Abraham. Más los inconversos, los que morían en pecado, iban a la sección más baja de este lugar. Cuando usted analiza la parábola del rico y Lázaro, dice que el rico, hallándose en tormento, alzó sus ojos y vio a lo lejos al padre Abraham y clamó. O sea, que los condenados estaban en la sección más profunda, la más baja, la más profunda del infierno. Y encima estaban los justos. Luego que Cristo muere y resucita el tercer día, entonces ya los justos pasan al tercer paraíso, a donde va la iglesia cuando sea arrebatada, el reino de los cielos. Son los tres paraísos que describe la Escritura. Ahora, la palabra Sheol no admite plural. No se puede decir Sheolín, porque es totalmente incorrecto. Es un disparate adjudicarle el plural a esta palabra Sheol. Como pueden ver, no puede ser sepulcro, porque ¿cómo diríamos sepulcros en plural? Pues la palabra sepulcro existe en el hebreo y es la palabra keber. Y esta palabra sí admite plural, keberín, sepulcros. Esta palabra Sheol luego se tradujo al griego como Hades. La palabra Hades en el griego antiguo tampoco admite plural. No hay plural para esta palabra. Ahora, la palabra sepulcros en griego sí existe, meneminión. No me pregunte el plural porque eso sí, ahí sí, pero sí existe el plural para esta palabra, meneminión. Amén, gloria a Dios. Entonces, pues ya hemos entendido que la palabra Sheol o Hades no es sepulcro, que la palabra sepulcro existe tanto en el hebreo como en el griego. Keber en el hebreo y meneminión en el griego. Ahora nuestra hermana Silvia nos va a decir las características de este lugar tan terrible, conocido como Sheol, Hades o infierno. Adelante, mi hermana. Amén. Características del infierno. 1.
La ciudad de Capernaum sería abatida hasta el Hades. En esta urbe Jesús estableció su cuartel general e hizo en ella muchísimas señales y prodigios. Además, enseñar más que en otros lugares. Era tan importante para el Mesías esta ciudad que incluso fue llamada su ciudad. La incredulidad de sus habitantes le costó la desaparición. Esto lo pueden encontrar en el libro de Mateo, capítulo 11, 23 y 24, que por razones de tiempo no vamos a leer las citas bíblicas. Así también, en este tiempo, los habitantes de las casas, ciudades y países que rechacen las enseñanzas del Evangelio del Mesías de Israel, predicado por los siervos del Señor, serán juzgados con mayor severidad que los pobladores de Sodoma y Gomorra. Esto lo puede encontrar en el libro de Mateo, capítulo 10, versos 13 y 15. Punto 2. La iglesia combate contra las puertas del Hades. El reino de Dios encuentra oposición y el reino de Satanás se levanta contra la verdad, pero no podrá oponer resistencia contra el pueblo redimido de Dios, puesto que el infierno carece de poder sobre los creyentes que tenemos vida eterna. Puede leer todo esto en Mateo, capítulo 16, versos 18 al 19, el libro de Juan, capítulo 11, 25 al 26. Punto 3. Las almas de los malvados y rebeldes van al infierno. Las almas de los impíos que mueren sin haberse arrepentido de sus pecados ni haber nacido de nuevo, es decir, sin haber aceptado la salvación que Cristo ofrece, van a la sección más profunda de del Seol, llamada infierno o Hades en español, donde serán atormentados desde el momento de su llegada hasta el día del juicio final. Esto lo puede encontrar en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 16, y en el libro de Romanos, capítulo 2, verso 15 al 16. Punto 4. Es un lugar de condenación o castigo. También lo puede encontrar en el libro de Mateo, capítulo 23, verso 33, y Mateo, capítulo 22, verso 13. Punto 5. Los judíos que rechazan la salvación ofrecida gratuitamente por el Mesías Jesús también serán enviados allá. Lo puede encontrar en Lucas, capítulo 19, verso 27, Mateo, capítulo 8, verso 10 al 12, Lucas, capítulo 13, verso 26 al 28, y Romanos, capítulo 2, verso 8 al 9. Punto 6. Los malos siervos de Dios en la iglesia también serán llevados allí. Lo puede encontrar en el libro de Mateo, capítulo 25, verso 30, Mateo, capítulo 7, verso 21 al 23. Punto 7. Job pensaba que aún los malvados serían premiados después de la muerte. Esto lo puede leer en Job, capítulo 21, verso 7 al 13. Punto 8. Pero la Biblia explica que los malvados son castigados. El rico que no se arrepintió fue llevado al Hades para ser atormentado. Esto lo puede leer en el libro de Lucas, capítulo 16, versos 22 al 31. Algo que debemos considerar en esta cita entre el rico y Lázaro. El rico estaba siendo atormentado tras su muerte. Su sentido de la vista funcionaba a la perfección, pues vio de lejos a Abraham. Los muertos están conscientes y su memoria se mantiene intacta, pues el rico reconoció a Lázaro y a nuestro padre Abraham. Los muertos conversan entre sí. El rico conversó con Abraham. Por ende, el sentido de la audición también les funciona para escucharse entre ellos. Ellos pueden recordar lo que fue su vida en la tierra. Abraham le dice al rico que recuerde lo vivido. El tormento era tan terrible que pedía misericordia.
Sentía mucho calor y tenía demasiada sed, lo que prueba que el sentido del gusto y el tacto también siguen actuando. Los muertos en condenación no desean que lleguen allí sus familiares que aún están vivos. Ellos quisieran salir por lo menos un segundo a predicar a sus familias para que se arrepientan. La incredulidad les cuesta no solo la vida, sino la condenación. Concerniente a las propiedades del fuego del infierno. Primero, será un enorme fuego. Segundo, será un fuego tenebroso. Tercero, será un fuego devorador. Cuarto, será un fuego irresistible. Quinto, será un fuego continuo. Sexto, será un fuego inextinguible. El infierno es un lugar de tormento. Jesús nos habla del hombre en Lucas, capítulo 16, en los versos siguientes. En el verso 23 de Lucas 16 dice, y en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos. En el verso 24, porque soy atormentado en esta llama. Verso 28, lugar de tormento. Es humanamente imposible comprender la descripción bíblica del infierno. Nada sobre la faz de la tierra se puede comparar con esto. Ninguna pesadilla puede producir un terror semejante al del infierno. Ninguna película de horror describirá su terror. Ninguna escena criminal de lo más sangrienta podría parecerse a su horror. Usted verá el infierno, usted olerá el infierno, usted respirará el infierno, usted oirá el infierno, usted sentirá el infierno. Esto sobrepasa toda imaginación humana. Uno peca en esta vida con los 5 sentidos. Así también será atormentado en sus 5 sentidos eternamente. Punto 9. Los impíos siempre fueron al infierno. La tierra se los tragó vivos a los perversos. Eso lo puede encontrar en el libro de Números, capítulo 16, verso 30 al 33, y Salmos, capítulo 55, verso 15. Punto 10. Es un lugar gigantesco que no se sacia nunca de recibir las almas de los malvados desde el principio de la raza humana. Esto lo puede encontrar en Proverbios, capítulo 27, verso 20, Proverbios, capítulo 30, verso 15 al 16, Isaías, capítulo 5, verso 14 al 15, y el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 5. Punto 11. Es un lugar de sufrimiento indescriptible para el alma. No es un lugar de descanso. Los hombres son forzados dentro del infierno. Puede encontrar todo esto en Apocalipsis, capítulo 14, versos 9 al 11, Lucas, capítulo 16, versos 23 al 24, y Mateo, capítulo 13, versos 41 al 42. Punto 12. Es un lugar donde los condenados están conscientes y recuerdan lo que hicieron mientras estaban vivos. Lo más doloroso para muchos de ellos es que recuerdan que en alguna oportunidad tuvieron la posibilidad de salvarse, pero rechazaron el mensaje y al Mesías. Esto lo puede encontrar en Isaías, capítulo 14, verso 9 al 10, Lucas, capítulo 16, verso 25, Lucas, capítulo 16, versos 27 al 28. Punto 13. El fuego arde constantemente. Puede leer Marcos, capítulo 9, verso 43 al 44. Punto 14. Es llamado horno de fuego. Mateo, capítulo 13, verso 41 al 42. Punto 15. En el infierno hay fuego. Job, capítulo 28, verso 5. Lucas, capítulo 16, verso 24. Deuteronomio, capítulo 32, verso 22. Y Cantares, capítulo 8, verso 6. Punto 16.
lugar de llanto y crujir de dientes, donde reina el terror. Mateo capítulo 22, verso 13 y Génesis capítulo 42, verso 38. Punto 17. Es llamado también las tinieblas de afuera. Mateo capítulo 8, verso 12. Punto 18. El castigo es proporcional a la responsabilidad de cada uno. Dios es justo y santo, juzga y condena a cada malvado según sus obras. Lucas capítulo 12, verso 47 al 48 y Mateo capítulo 12, verso 36. Punto 19. La responsabilidad de los culpables es proporcional a la luz espiritual recibida. Todo ser humano, sin ningún tipo de distinción, conoce perfectamente lo que es malo y lo que es bueno. Ese discernimiento fue puesto por Dios mismo en nuestras conciencias y servirá de base para el juicio y condenación de cada rebelde. Romanos capítulo 2, verso 12, Judas capítulo 14, 15. Verso 14 y 15, perdón. Punto 20. Es un lugar con puertas, barrotes y huecos donde las almas quedan presas y no pueden huir. Isaías capítulo 38, verso 10 y Mateo capítulo 16, verso 18 y Lucas capítulo 16, verso 26. Punto 21. Muchos reyes poderosos, ricos, famosos y soberbios están allí sufriendo tormentos. Isaías capítulo 14, verso 9 al 11. Punto 22. El que odia y guarda rencor va a parar allí. Mateo capítulo 5, verso 22, Primera de Juan capítulo 3, verso 14 al 15. Punto 23. El adúltero e inmoral también tiene su lugar de tormento preparado. Marcos, capítulo 9, verso 43 al 49, Hebreos, capítulo 13, verso 4 y Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9 al 10. Punto 24. Dios mismo es quien quita la vida al perverso enviándolo al tormento eterno y se niega a arrepentirse. Lucas capítulo 12, verso 5, segunda de Pedro, verso 2, capítulo 2, verso 9 al 10, Mateo capítulo 23, verso 33. Punto 25. Los que abrazan una religión que rechaza a Jesús como único Salvador, perecerán y serán enviados al infierno. Mateo capítulo 23, verso 15. Punto 26. El infierno es el que impulsa a la maldad humana. Santiago capítulo 3, verso 6. Punto 27. El infierno puede tragarse vivos a los malvados y rebeldes. Solo puede encontrar en Números capítulo 16, verso 30 al 33. Punto 28. Llegará el día en que la muerte y el infierno mismo, Hades, desalojarán las almas que ahora están cautivas y atormentadas. Lo puede leer en Apocalipsis, capítulo 20, verso 13. Punto 29. Las almas que están en el infierno resucitarán e irán al juicio final. Lo encuentra en Daniel, capítulo 12, verso 2, y el libro de Juan, capítulo 5, verso 28 al 29, y Apocalipsis, capítulo 20, verso 12 al 13. Punto 30. El Mesías resucitado y glorificado tiene autoridad sobre el Hades. Apocalipsis capítulo 1, verso 17 al 18. Punto 31. Ellos resucitarán para luego ser lanzados al lago de fuego. Aprovecho este momento para explicar que el infierno es una prisión temporal para los malvados, donde son atormentados de día y de noche sin descanso, desde el momento mismo de su llegada. El infierno está debajo de la tierra, como ya lo vimos, y un día será desalojado por completo.
Entonces, todas las almas de los condenados saldrán por un breve tiempo para comparecer en el juicio final ante el trono del bendito Rey y Juez del universo, y allí recibirán sentencia definitiva en el juicio que Dios mismo instaurará contra ellos. La sentencia en su contra será pronunciada en ese mismo momento y serán trasladados eternamente al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, verso 14 al 15. La clave para el juicio final es estar no inscritos en el libro de la vida. En este libro celestial están inscritos los nombres de las personas que alcanzaron la salvación por haber aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. En Lucas 10:20, ahora bien, una diferencia entre el infierno y el lago de fuego consiste en que en el infierno Satanás y los demonios atormentan a los rebeldes sin descanso, mientras que en el lago de fuego todos, incluyendo los demonios con Satanás a la cabeza, serán atormentados. Y esto lo puede encontrar en Apocalipsis capítulo 20, verso 10, y Mateo capítulo 25, verso 41. Amén. Gloria a Dios. Tremenda, pues, tremendo esto, ¿verdad? Las características de este lugar terrible. Y fíjese que la Biblia dice que al final la muerte y el Hades serán lanzados juntamente con el diablo, sus ángeles y todos los rebeldes al lago de fuego y azufre. O sea que, mi hermano, será terrible el castigo que sufrirán los rebeldes. Ahora bien, amados hermanos, necesitamos entender que el infierno es real con todo lo que se ha dicho acá. ¿Cuál es su ubicación? Bueno, la Biblia dice que está en lo profundo de la tierra. Veamos lo que dice Proverbios 15:24. Un minutito, Proverbios capítulo 15, verso 24. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Dice que el camino de la vida, el camino de la vida. Cristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino hacia Cristo es hacia arriba. Es hacia donde va la iglesia cuando suene la trompeta, en el arrebatamiento, para apartarse del Seol que está abajo. Amós capítulo 9, verso 2. Amén. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Dice que aunque cavasen hasta el Seol, lo que nos está diciendo, para cavar hay que ir a las profundidades de la tierra. Es un lugar terrible. Job capítulo 11, versos 7 y 8. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Amén. Aquí nos está diciendo que el Seol está en las profundidades de la tierra. Deuteronomio capítulo 33, verso 22. Amén. Ay, espere, que creo que me equivoqué. En Deuteronomio capítulo 33,
verso 22. Amén. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Terrible. La ira de Dios llega hasta ahí, mi hermano. Toda persona que muere en pecado quedará bajo esa ira terrible. La ira de Dios. Dice la Biblia que horrenda. Sí, mi hermano. Solamente, pastor, quiero aclarar que la cita es 32:22. Hay un error. 32, ya, ok. Deuteronomio 32:22. 32, 22 para los que anotan, gloria a Dios. Rectificar es de sabio, mi hermano. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y les decía, la Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mire, mi hermano, es terrible. Ahora, la Biblia describe a este lugar como un lugar donde el fuego no se apaga. O sea, eterno, lo describe como el fuego eterno. Veamos Mateo capítulo 25, verso 41. Y ve acá la declaración del Mesías. Mateo 25. 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mire, al fuego eterno. Leímos Marcos capítulo 9, verso 43, 44. Fíjese que hasta el 48 habla, pero vamos a leer solamente 43, 44 por razones de tiempo. Marcos capítulo 9, verso 43, 44. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Fíjese, lo primero que dice es que el fuego no puede ser apagado. Entienda esto. Todo fuego que se genera en la tierra se extingue en algún momento. Se extingue, se apaga. Pero este fuego que está describiendo dice primeramente que no puede ser apagado. Ningún ser humano tiene la potestad de apagar este fuego. No hay bombero, nada en este mundo que pueda apagar ese fuego. No es como en la tierra. Hubo un incendio forestal, un incendio en una casa, cualquier cosa, y llegan los bomberos, las personas que están preparadas para este tipo de siniestros, y el incendio se puede sofocar, ya sea en media hora, en una hora, pero al final termina extinguiéndose el fuego, termina apagándose, mi hermano. Lo que quiere decir esto es que está hablando de la eternidad. Dice que el gusano no muere, lo habíamos dicho. Hermano, si no muere, está hablando de eternidad. Y dice, y donde el fuego no se apaga. Está ratificando que el fuego no se apaga, es constante, es constante. Mateo 3:12. Tu aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Que nunca se apagará. Está hablando de eternidad, amados hermanos. Isaías capítulo 66, verso 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí
porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Mire, aún en el Antiguo Testamento, aún en el Antiguo Testamento, ya Isaías, 750 años antes de Cristo, ya había profetizado acerca de este lugar. Había hablado de este lugar como un lugar donde el gusano no morirá, donde el fuego no se apagará. Estamos hablando acá de un lugar de castigo eterno, eterno. Y en breve vamos a explicar por qué tiene que ser eterno el castigo. Y usted va a ver algo impresionante acá. ¿Por qué el castigo no es por tal vez 1000 años, 2000, 500 años? ¿Por qué tiene que ser eterno? Esto en breve lo vamos a ver. Pero también la Biblia describe este lugar como un lugar de juicio. Hebreos 9:27. Y de tal manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, que el problema no está en la tierra. Sí, aquí el ser humano tiene consecuencias, aquí el ser humano tiene sufrimiento, tiene penuria, tiene enfermedades, tiene todo tipo de problemas. Pablo describió el aguijón en la carne, pero esto no se compara con lo que sucederá en la eternidad. Dice que después de esto, después que el hombre muere en pecado, comienza el juicio. Ahora, amados hermanos, ¿por qué tiene que ser este un lugar de condenación eterno? Y ya vimos que era un lugar de tormento. Si usted lee la parábola de rico y Lázaro, que ya digo no la vamos a leer por razones de tiempo, pues estoy previendo, amados hermanos, que no corten la electricidad y entonces pues no se pueda terminar el estudio. Pero usted lea en su hogar, Lucas 16, versos 19 al 31. Y usted va a ver que el rico, todo lo que padecía, y padece porque todavía está padeciendo ahí, y padecerá pues, toda la eternidad. El dolor indescriptible, el sufrimiento inenarrable que sufre no solamente el rico, sino todos los que están allí. La Iglesia Católica defiende el que las personas puedan orar por los muertos. La Biblia esto lo rechaza. Pero sin embargo, este pasaje nos enseña que son los muertos los que ruegan por los vivos, porque el rico pedía que su familia no fuera allí, que enviaran a Lázaro para que le hablara a sus familiares para que no fueran a este lugar. Vimos que los muertos conversan entre ellos, se escuchan, ven, sienten, recuerdan. El sufrimiento más grande del infierno es recordar la conciencia, el momento en que se le predicó, en el momento en que se le habló y que realmente no pudo entender o no quiso entender. Pero también dice que el condenado vio a lo lejos, y esto es terrible, mis hermanos, porque la Biblia dice que el rico vio a lo lejos a Abraham, vio el lugar de reposo, el lugar de descanso lo vio. Lo que quiere decir es que los condenados en el infierno no solamente recuerdan, sino pueden ver la oportunidad que perdieron, que no aprovecharon. Ahora voy acá con la explicación. Amados hermanos, ¿qué sentido tendría
que no existiera el infierno. En primer lugar, el mismo Mesías, el mismo Cristo sería la persona más mentirosa que ha pasado por esta tierra, porque habló más de este lugar que del reino de los cielos. Sería perverso Cristo y mentiroso haber hablado de un lugar inexistente que no existe. Sería Dios entonces pues burlado por el hombre, porque el hombre asesina, el hombre viola, el hombre hace todo tipo de atrocidades y cuando muere se va a la tumba y no sucedió nada. Quiere decir que el hombre termina burlándose de Dios, porque Dios sería entonces un Dios totalmente, pues, ¿qué pudiera decir? Sin autoridad. Un Dios que no tiene potestad de nada. Es una burla creer que el infierno no existe. Imagínense. El Mesías sería morboso al hablar de un lugar que no existe. Pero lo más grande es ¿para qué vino Cristo entonces? Porque dice, Pablo dijo que Cristo vino a salvar a los pecadores, a los cuales le añadió, yo soy el primero. ¿Por qué Cristo vino a salvar? Pero a salvarnos de qué? De hecho, el nombre Yeshua en hebreo significa salvación. ¿De qué nos vino a salvar? Si al fin de cuentas, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, si los muertos no resucitan, o sea, si no hay vida después de la muerte, pues comamos y bebamos que mañana moriremos, a fin de cuentas. No hay problema. Pero es que no es así, amados hermanos. Si no existiera el infierno, Hitler se burló de Dios. El faraón de Egipto, cuando oprimió con crueldad a la nación de Israel, en aquel tiempo, cuando murió se burló de Dios. Pero amados, la Biblia dice, no es rey, Dios no puede ser burlado. Ahora, ¿por qué las almas? Y esto quiero que le presten mucha atención porque con esto ya voy a terminar. ¿Por qué las almas estarán eternamente en este castigo eterno? No solamente que estarán en el infierno, sino que saldrán de allí el día del juicio final e irán por toda la eternidad a un lugar mucho peor que el infierno, al lago de fuego y azufre. ¿Por qué? La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Para que usted sepa esto, amado hermano y amigo, el rostro del ser humano fue hecho en base a 7. Gloria a Dios. En base a 7. El 7 representa, simboliza o representa la plenitud de Dios. El número 7. Y usted me dirá, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo el rostro del ser humano está hecho en base a 7? Sí. El ser humano tiene 7 orificios en su rostro, en su cara. 2 orificios en sus fosas nasales, en los ojos, los oídos van 6 y la boca 7. Y mire usted que teniendo 7 orificios, la sangre del ser humano no se le derrama, no se sale, no se le bota. Es algo tremendo. Pero es que no solamente eso. La Biblia, lo leímos en Eclesiastés capítulo 3, verso 11, dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. ¿Qué significa esto? Significa que Dios, amado hermano y amigo, preste atención y tome nota de esto. Dios crea al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Aquí está la explicación. Dios creó al ser humano con 7 capacidades. Expresarse. ¿El ser humano se expresa? Obviamente que sí. Dios también se expresa. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios dijo, ahora descendamos y confundamos allí sus lenguas para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces Dios se expresa. Sentir.
El ser humano siente, Dios también siente. La Biblia dice que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre. Dios se contrista, se entristece, Él siente compasión, dice que siente compasión, siente misericordia, siente amor. El ser humano siente, Dios siente también. Tercera capacidad que Dios le dio, le otorgó al hombre: crear. Dios es el creador de los cielos y la tierra. El hombre crea a partir de lo que Dios creó. Dios es creador, el ser humano es creativo. Cuarto, gobernar. Así como el hombre gobierna su casa, así como cada nación, cada pueblo, cada ciudad tiene un gobernante, un alcalde, qué sé yo, un presidente, un gobernador, un primer ministro, como por ejemplo Canadá, Israel, que tienen primer ministro, Puerto Rico, que tiene gobernador, y así sucesivamente. Así como el hombre puede gobernar en la tierra, Dios gobierna en los cielos, en la tierra y en la profundidad de la tierra. Dios rige todo, todo obedece a su voz. Dios manda a los vientos. Dice que envió Dios una tempestad, levantó una tempestad terrible que hizo que echaran a Jonás al mar. Dios envió un gran pez para que se tragase a Jonás. El pez obedeció también. Luego Dios envió a que el pez vomitase a Jonás. El pez obedeció. Jonás estaba ahí siendo atormentado por el sol, y Dios hizo que surgiera una calabacera, y luego envió un gusano, el cual se comió la calabacera, la hirió. La calabacera pues dejó de estar pues ahí dándole la sombra a Jonás, y murió. Vemos cómo Dios manda y la creación obedece. Dios gobierna. Así como el hombre gobierna en pueblos, ciudades, naciones, en su casa, en su trabajo y demás centros de estudio, Dios gobierna sobre todo el universo, sobre toda la humanidad. Entonces, decimos que Dios otorgó 7 capacidades del hombre: expresarse, sentir, crear, gobernar. Entonces, ¿qué otras capacidades Dios le otorgó al hombre? Pensar. El hombre piensa, Dios también piensa. Hemos visto hasta aquí 5. Entonces, dijimos que expresarse, sentir, gobernar, crear y pensar. Decidir. El hombre decide, sí, el hombre decide dónde va a pasar la eternidad, ya sea en el reino de los cielos con Dios o ya sea en el infierno. Dios decide quién vive y quién no vive. Dios decide quién nace y quién no nace. Dios decide, toma decisiones sobre la humanidad, sobre todo el universo. Él es quien decide. Pero la 7ª capacidad es existir para siempre. Y aquí esta es la que explica el por qué el ser humano sufrirá eternamente o reposará eternamente. ¿Qué tiempo sufrirán los condenados al castigo eterno? Mientras Dios exista. Y como Dios existe para siempre, pues el ser humano sufrirá para siempre. ¿Qué tiempo estarán los salvos, los redimidos con el Señor? Mientras Dios exista. Y como Dios existe para siempre, por siempre la iglesia, los creyentes, los salvos, los redimidos, los santos estarán con Él
por toda la eternidad. Amados hermanos, hemos visto y hemos podido comprobar lo que la Escritura dice, que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y hemos visto cómo Dios le dotó al ser humano de 7 capacidades, las cuales nos explica minuciosamente que el Señor nos creó a imagen suya, conforme a su semejanza. Amados hermanos, el infierno es una realidad, no es un cuento, no es un mito, no es una historia, una fábula. El infierno es una realidad. Hoy todo ser humano tiene la posibilidad de decidir dónde va a pasar su eternidad. Si con Dios o con el diablo. Si el ser humano decide vivir como le da la gana acá, como se dice en el argot popular, vivir como quiera, sin tener en cuenta a Dios, a la hora de partir de este mundo, Dios no tiene por qué recibirlo en el cielo. A fin de cuentas, el que decidió vivir como quiera, decidió vivir sin Dios. Y recuerde que en el estudio pasado, yo había dicho que el ser humano tiene 2 patrones a los cuales servir. O sirve a Dios o sirve al diablo. Y quien no anda con Cristo, anda con el diablo. La Biblia dice que no se puede amar a 2 señores. O amarás al uno o aborrecerá al otro. Entonces, amados hermanos, si la persona decide vivir a su manera, Dios no tiene por qué recibirla en el reino de los cielos. ¿A quién Dios recibirá en el reino de los cielos? En su presencia, aquellos que vivieron conforme a sus mandamientos, conforme a su voluntad. Esto es lo que necesitamos entender, amados hermanos. Entonces, usted decide dónde pasará su eternidad. Usted decide a quién sirve, a Dios o al diablo. Usted decide si hacer el bien o hacer el mal. Lo que sí debe recordar el ser humano es que cada quien será responsable por sus actos, por sus hechos. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará al fin. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Vamos a tener un minuto de oración para dar gracias al Señor por habernos permitido grabar este mensaje y esperando siempre que usted pues le dé like, lo comparta y comente, gloria a Dios, y que este mensaje haya sido de exhortación y de bendición para cada uno de sus vidas. Señor, te damos gracias en este momento por este tiempo, Señor, de estudio bíblico. Te damos gracias por este tema que sabemos que muchas personas no hablan de este tema, otros no lo quieren escuchar, pero sabemos que aquellos que quieren escuchar, aquellos que escuchan este tema, te rogamos que tú, Señor, trate con ellos, que tú los ayudes, que tú, Señor, les ayude a tomar decisiones y las más correctas. Que tú guíes, Señor, a todo aquel que escuche este mensaje, lo guíes por senda de justicia y lo apaciente, Señor, junto a aguas de reposo, tal como lo dice tu palabra en el Salmo 23. En el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor. En esta hora te damos las gracias. Dios les bendiga, Dios les guarde. Adelante, mi hermana Silvia. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Muchísimas gracias, Pastor Luis Alberto García desde Cuba. La palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Familia, querido amigo, en esta vida aún tenemos tiempo porque el Señor todavía no ha venido a buscarnos. Cada uno de nosotros tenemos que decidir, mientras estamos en vida, dónde queremos pasar la eternidad. Hoy es ese día. Pídele perdón al Señor de tus pecados,
Arrepiéntete de todo corazón, confiésalo como tu Señor y Salvador, para que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Querida familia, este es el tiempo de buscar a Dios más que nunca y santificarnos y consagrarnos, porque Él es santo y sin santidad nadie le verá. Él viene muy pronto. Estemos preparados para poder ser dignos de escapar de este mundo y estar una eternidad con Cristo Jesús. Vamos a orar para cerrar esta reunión. Padre Celestial, al cerrar esta reunión, queremos darte toda la gloria y toda la honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy y también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te pedimos por nuestro pastor Luis Alberto García, que lo continúes bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén.